nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Dios, queremos adorarte, bendecirte y glorificar en este primer sábado de mes. Adorarte a ti, Señor, y honrar a tu Santísima Madre, la Virgen María. Pedir su intercesión. Y con este fondo del Arcángel San Rafael, queremos implorar tu protección, Señor, hoy por todos los matrimonios, especialmente por el matrimonio de mi hermana Luz Mari, que hoy cumple 17 años. Que el Señor bendiga su matrimonio, bendiga su familia, desde la gracia de la santidad. Que San Rafael Arcángel, que guió y cuidó a Tobías en su caminar hacia el encuentro con esa esposa que Dios le concedió, y que luego bendijo su matrimonio, bendiga el matrimonio de mi hermana y Jason, bendiga los matrimonios de cada uno de nosotros, las familias, nos dé la gracia de la santidad, y que la palabra de Dios que hoy escuchamos sea para nosotros luz en nuestro camino. Amén. Amén. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse a las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestírsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificarlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete,
y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Muy bien, papá. Estamos aquí escuchando la palabra de Dios y yo le pregunto, ¿a cuál de los hijos usted quiere más? A todos por igual, A todos por igual, ¿y por qué? que todos son hijos y claro que hay unos más, más humildes que otros, pero todos son hijos. Todos son hijos Todos son y a todos los ama igual. A todos los amos igual. Pues mire que aquí estamos hablando de qué papá estamos hablando acá, De nuestro Padre Dios. de nuestro Padre Dios. Hoy el foco se pone a contemplar el gran amor y la misericordia de Dios. Muchas veces hemos escuchado este evangelio de San Lucas en el capítulo 15 y lo hemos llamado el evangelio de la misericordia, lo hemos llamado El hijo pródigo. el hijo pródigo, la parábola de los dos hermanos. Pero resulta que es más bonito llamarlo la parábola del Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque no es tan significativo, digamos, mejor, el pecado que uno u otro haya tenido. Lo más significativo es la misericordia y el amor de Dios. Sí, porque es que ninguno nos merecemos nada. Porque nadie se merece nada, porque Dios es pura gracia, porque Dios es puro amor. Y justamente la primera lectura del profeta Miqueas nos dice que cuando estamos arrepentidos, Dios, ¿qué hace con los pecados? Los arroja al fondo del mar. Los echa al fondo del mar. Todos los pecados, por graves que sean, cuando Dios ve un corazón arrepentido, los perdona y los manda a lo más profundo del mar, No se vuelve a acordar. para no acordarse nunca más de ellos. Esto es una cosa hermosa. Hermanos y hermanas, familias que hoy nos escuchan, vamos a hablar de el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, que aquí en este evangelio de San Lucas nos muestra claramente cómo se debe realizar. Han escuchado ustedes, escucharon por allá en la catequesis muchas veces que para no confesarse bien necesita cumplir con 5. ¿Los 5 qué? Los 5 pasos. Los 5 pasos para una buena Para confesión. una buena confesión. ¿Y el primer paso es cuál? El examen. De conciencia. El examen de conciencia. Este hijo que había pecado, apartándose de su padre, cuando está sufriendo las inclemencias del hambre, de la soledad, de la angustia, de tener que comer la aguamasa, No, ni siquiera se la daban. Él quería comérsela, pero no se la daban. ni siquiera eso ocurría. Deseaba comerse la aguamasa de los marranos, las algarrobas, y ni siquiera eso recibía. Y allí él reconoce todo lo que ha perdido. El amor de un padre que siempre lo cuidó, que siempre estuvo con él. El examen de conciencia es hacer un análisis de mi vida, de todo aquello con lo que yo ofendí a mi papá, que es un papá tan bueno, y me he alejado de él. Es reconocer que papá, Dios tiene todo para mí, y que yo por mi pecado me he separado de esas riquezas, de esa abundancia de amor que provienen de las manos del Padre Dios. Examinar mi conciencia es recordar todos los pecados con los que he ofendido a Dios, que es bueno, y con los que he ofendido a mis hermanos, y he roto la comunión de la que Dios me habla y de la que Él me pide, debo mantener. Por eso, para examinar mi conciencia, lo mejor es recordar los 10 mandamientos. Cada uno de ustedes puede claramente, allí, en su casa, en un momento de oración, o aquí en el templo, frente al Santísimo, verificar los mandamientos y decir, bueno, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo he amado? He sido realmente fiel a sus mandatos. Él para mí es ocupa el primer lugar.
Eso se llama amar a Dios sobre todas las cosas. Y así sucesivamente, el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el 10º. Luego analizar las obras de misericordia se hace cumplido. Porque una cosa es faltar a Dios por incumplir los mandamientos, es decir, cometer el pecado por no cumplir los mandamientos. Pero también están las obras de misericordia, con las que cuando yo no las hago, estoy cometiendo un pecado de omisión. Yo peco de dos formas. Peco por hacer el mal, que es incumplir los mandamientos, o peco por no hacer el bien, que es no vivir las obras de la misericordia. ¿Cómo así? El pecado por hacer el mal y el pecado de omisión. Por hacer el mal, por no cumplir los mandamientos. De omisión, porque omito hacer el bien. Cuando alguien lo necesita, no lo hago. Entonces, eso es el examen de conciencia. Pienso en aquellos pecados con los que he ofendido a Dios y a mis hermanos o a mí mismo por no cumplir los mandamientos o por no hacer obras de caridad, obras de misericordia. El segundo paso, ¿cuál es? Contrición de corazón. Contrición de corazón. ¿Qué es eso? Sentir dolor por haber ofendido a Dios. Sentir el dolor profundo por haber ofendido a Dios. Este hijo allí sintió un dolor. ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen qué? Tienen pan en abundancia. Tienen comida en abundancia. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Ciertamente él sintió el hambre físico, dolor de eso, pero en ese momento también sentía el dolor de haber ofendido a su papá. Y diría, pero ¿cómo así que yo teniendo todo en mi casa en abundancia he dejado que se lo den más bien a los jornaleros y yo me perdí esa oportunidad? Contrición de corazón, sentir dolor profundo de esos pecados que en el examen de conciencia recordé que habían ofendido a Dios. Tercero, papá, me propongo enmendar mi vida. Me propongo enmendar mi vida. Propósito de enmienda. O sea, propósito de cambiar, de dejar aquello que estaba ahí atrás. Exactamente. De desocupar eso, de decir ya no más, yo no quiero más, no quiero volver a pecar. Si he ofendido a Dios, no colocando en el primer lugar, a partir de hoy lo coloco en el primer lugar. Si he ofendido a Dios porque le he robado a alguien, pues a partir de hoy no vuelvo a robar, y aparte de eso reparo por ese pecado y devuelvo lo que he robado. Si he hablado mal de las demás personas, en mi examen de conciencia recordé que hablaba mal de los demás, pues a partir de hoy no vuelvo a hablar mal de nadie y callo mi boca y solamente hablo palabras de amor, palabras de verdad. Ser prudente. Ser prudente. Me propongo enmendar mi vida a partir de hoy. ¿Qué fue lo que hizo este joven o este hombre para cumplir con ese paso de la buena confesión? ¿Qué hizo él? ¿Qué fue lo que dijo? Iré a la casa de mi padre y le diré. O sea, se propuso irse a la casa. Y además, exactamente, de ir a pedirle perdón. Yo voy a hacer que él me trate como un jornalero. No le importaba. Propósito de enmienda, voy a cambiar porque mi papá me espera con los brazos abiertos. El cuarto, ¿cuál es? Confesarlo. Confesión de boca. Confesión de boca, es decir, ir donde el sacerdote a contarle los pecados. Porque en el sacerdote está el Padre mismo, Dios misericordioso, perdonando. Porque no es un invento de la iglesia. Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles: a quienes les perdonan los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengan, les quedan retenidos. No es un invento del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Es más, ni siquiera cobran por eso. Para que de pronto alguien dirá, no, es que como eso es porque el Padre quiere plata y por eso entonces me va a confesar. Resulta que no se cobra, por ningún sacramento se cobra. Pero ¿cómo así? Pero por las misas tampoco. Cuando yo doy un estipendio es una ofrenda que doy, porque ningún sacramento habría con qué pagarlo. Es la gracia de Dios. Entonces ningún sacramento se cobra, ninguno. Y la confesión de manera concreta, tú vas ante el sacerdote y él inmediatamente te recibe. No te pregunta si eres pobre, si tienes plata, si has dado el diezmo. No.
De hecho, el diezmo es un mandamiento, claro, también. Es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia, y si yo incumplo con eso, también pequé. Tengo que decirle al Padre. Pero Él no me pregunta a mí nada de eso. Soy yo el que tengo que acusarme contando mis pecados. Yo soy el que digo qué he hecho. Él no me pregunta. Espera simplemente con los oídos abiertos para escuchar, pero sobre todo con los brazos abiertos para bendecir y para amar. Con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. Con el corazón de Dios. El sacerdote perdona en nombre de Dios. Entonces no es un invento. El sacerdote está allí con los brazos del Padre Dios, amando como ese Padre misericordioso del Evangelio, que inmediatamente vio a su hijo venir. ¿Qué fue lo que hizo? Salió corriendo. Salió corriendo. Abrazarlo, Dice que llenarlo de que las besos. entrañas que se le removieron. Se removieron. Porque ese es el amor de Dios, se mueve. Ese es el amor de Dios, se muere por nosotros. Sus entrañas se remueven por amor, se derrite por amor, nos ama inmensamente. Entonces, confesión de boca, contar el pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Esa fue la confesión, esa fue la confesión. Es decir, Padre, me he equivocado, he sido una persona altanera, he sido infiel, he hecho cosas que no son buenas, no he cumplido con el mandamiento del amor, he irrespetado a mis hermanos, no he obedecido, he trabajado de manera perezosa, no hago las cosas como son, he sido injusto. Le cuento a Dios, a través del sacerdote, esos pecados de los que estoy arrepentido, que examiné en mi conciencia, que me propuse no volver a cometer y por los que he sentido dolor. Y por último, cumplir la penitencia. Cumplo con la penitencia. Quinto, cumplir la penitencia. Satisfacción de obra. La penitencia el sacerdote me impone. Es una forma de reparación por el pecado que cometí. La que Él diga. Simplemente lo hago con amor, porque Dios a través de Él me está pidiendo, haga esto. Mándeselo a una Eucaristía, haga una oración, vaya, haga una obra de caridad, rece un Padre Nuestro. Venga a misa todos los días, durante tantos días. Cualquier obra de penitencia que el sacerdote me impone, yo la cumplo. Y de esa manera mi confesión está bien hecha. De esa manera, ¿Dios qué es lo que hace? Perdonarnos. Echar todos nuestros pecados, mis pecados al fondo del mar. ¿No es maravilloso, hermanos y hermanas? Sanar mi corazón. ¿No vale la pena confesarnos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo se siente uno cuando se confiesa? Ay, se siente uno tranquilo, se siente uno aliviado, siento como Livianito, estuviera uno levitando. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. La misericordia de Dios es inexplicable. perfecta. Claro, porque ya lo hemos dicho, no es el pecado que yo tengo, es el amor de Dios. Sí. No fue lo que el hijo menor hizo, ni lo que hizo el hijo mayor, que ninguno de los dos escapó de hacer cosas. Ambos fueron pecadores. El uno por despreciar a su padre, el otro por despreciar a su hermano. Por la soberbia. Por la soberbia, por la envidia. Ambos pecaron. Pero lo lindo aquí es la misericordia, el amor de Dios. Nos ama infinitamente, hermanos y hermanas. Qué rico confesarnos. A Él no le importa nuestro pecado. No le importa nuestro A pecado. Él le importa que tengamos un corazón contrito, Dispuesto. que en verdad sintamos dolor de perderlo. Exactamente, la contrición de corazón. La contrición de corazón. Ah, bueno, y entonces yo que no me puedo confesar porque es que vivo en unión libre, porque tengo esta situación. Hermano y hermana, haz el propósito de cambiar tu vida, de enmendar tu vida. Date cuenta que eso que estás viviendo no está bien y que necesitas de la gracia plena de Dios. Ora mucho. Ven a la Eucaristía todos los domingos, reza el Santo Rosario, pídele a Dios, Él te va a dar la gracia para confesarte, para salir de tu pecado y vivir la gracia de Dios. Solo entregar su vida a Dios y ya. Solamente. No, la iglesia no te niega los sacramentos. Entonces no te dices que yo no te absuelvo porque no te va a absolver y ya. No, Él te dice, en este momento no lo hago porque falta que tú hagas algo. Y es el propósito de enmienda, el cambio. Primer paso. Uno de los pasos. Porque resulta que tú estás diciendo que estás en unión libre. O sea, reconociste el pecado, pero no estás pensando en cambiar. No has dicho, es que yo a partir de hoy dejo de vivir en unión libre, porque a partir de hoy me caso por la iglesia, porque a partir de hoy dejo a esa mujer o a ese hombre con el que estoy viviendo en pecado. O sea, tienes que tomar una decisión.
para poder tener el propósito de enmienda. Entonces recordemos los 5 pasos. Primero, examen. De conciencia. Conciencia. Segundo, Segundo, Contrición de corazón. Tercero, tercero, satisfacción de Satisfacción. obra. Propósito de no volver de a pecar. enmienda Hasta la enmienda. o de cambiar, exacto. Cuarto, confesión. Confesión de boca. Cuento mis pecados. Y quinto, Cumplir satisfacción la de obra. penitencia. Cumplo la penitencia. Que nuestro Padre Dios que nuestro Padre Dios que nos ama tanto, escuche este ruego por cada uno de nosotros los que estamos viendo este video y escuchando la palabra de Dios. Que podamos acercarnos en ese tiempo de manera particular. Todo el tiempo hay que acercarnos a Dios. Por el tiempo particular de Cuaresma es un tiempo de misericordia pleno. Los sacerdotes están dispuestos a confesarnos y a perdonarnos en nombre de Dios. Vayamos con toda la alegría, porque allí Dios se va a alegrar tanto que se le van a remover las entrañas, va a salir corriendo a abrazarme, me va a celebrar una fiesta y me va a cambiar las vestiduras por las vestiduras del amor y de la gracia de Dios. Y no dejemos todo para lo último, porque no sabemos ni el día ni la Ni el hora. día ni la hora. No Porque sabemos. muchos dicen, yo voy a tener mucho tiempo para confesarme, qué Para pereza. mañana. Ir donde un pecador más pecador que yo. No. Nada de El eso. día que me estoy muriendo El le pido día perdón a que Dios está- y ya. Sí, pero es que tú, Sí, hermano o cuando- hermana, no sabes qué día te vas a morir. No sabes qué día va a llegar el ladrón a tu casa. De decidirse Para estar preparados. en- Por eso hay que entregar nuestra vida, nuestra alma, nuestros sueños, Lo más pronto nuestras posible. dificultades, enfermedades, al Dios de la vida, al que todo lo puede, al que todo lo sana. Démosle gracias a Dios. Te alabo, te bendigo, Padre Santo. Te doy gracias por permitirme estar aquí, por otro día más de vida que me das para disfrutar. Te doy gracias por mi esposo. Te doy gracias por mi suegro Javier. Bendícenos a todos. Ten piedad y misericordia de nosotros porque somos pecadores. Te quiero pedir en especial, Señor, en este día, por mi cuñada Mari, por JJ, por Jason, por sus hijos. Ten piedad y misericordia de ellos, de todos los matrimonios, de mi matrimonio. Danos todos los días la copa del amor, la copa de la fidelidad, de la tranquilidad. Y sobre todo, Señor, que nunca nos faltes tú, que no nos falten las cosas materiales, porque lo necesitamos para vivir, el trabajo, la comida, el vestido. Pero, Señor, sin ti no somos nada. Contigo todo lo tenemos, Jesús mío, por todos los matrimonios, que nunca se nos acabe el vino del amor. Amén. Amén, que así sea. Padre Santo, ten piedad de mí, que soy pecador. Ayúdame a hacer una contrición sincera de mi pecado, arrepentirme, volver a ti, porque quiero recibirte, porque quiero amarte, porque quiero que tú me recibas en tus brazos y me abraces con la ternura con la que solo tú puedes abrazar. Amén. Amén, que así sea. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por darme el permiso de estar acá con mi nuera y con mi hijo mayor, aquí en este ratico de reflexión, para que nos ayude y me dé mucho valor y fortaleza, tanto a mí como a mi señora. Nos conserve primeramente con la salvación para el alma, también con la salud para el cuerpo, y nos conviene, si es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael, Ruega por nosotros. San Rafael, Ruega por nosotros. Santo Tobías, ruega por nosotros. Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal en nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz y bendecido día. Y JJ y Mari, feliz aniversario. Feliz aniversario. Los queremos mucho.